No importa la edad, no importa cómo te sientas hoy, pero quiero decirte, aún hay mucha tierra que conquistar. Los felicito, ustedes tienen unos pastores increíbles, la iglesia está hermosa, y lo más increíble es que el Señor está en este lugar. Dios está aquí, amén. Ahora, sabes que veníamos para Cali para ministrar a los pastores y el Señor colocó en mi corazón que esta noche debía de estar aquí en Siloé. Y yo creo que Dios tiene algo para ustedes, algo grandioso para esta iglesia. Así que ¿cuántos están listos para escuchar la palabra del Señor? Así que dale un fuerte aplauso a Jesucristo y a su bendita palabra. Gracias, pastor, por honrar, de verdad, permitirme esta honra de estar aquí. Bueno, vamos a orar para ir por la palabra. Allí ya está el título del mensaje, que se llama Trastornando el Mundo. Y yo creo que esta iglesia Nazareno de Siloé va a trastornar el mundo. Padre bueno, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te honramos, Dios. Precioso Rey, delante de ti, Señor, tú tienes algo con esta iglesia, tú tienes algo precioso, algo poderoso. Y sé que esta noche no es una casualidad, esta es una noche de propósito. Y todos decimos amén y amén. Trastornando el mundo. Bueno, un hombre vino a Jesús y le dijo cuál es el mandamiento más importante y bueno, Jesús le dijo, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice? Él dijo, bueno, amarás a Dios y en segundo lugar amarás a tu prójimo. Pero este hombre le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le empieza a contar, a hacer un relato y dice que un hombre fue asaltado por ladrones, lo golpearon, lo hirieron y lo dejaron medio muerto en el camino. Y de repente pasó por allí un sacerdote, pero el sacerdote se hizo el de la vista gorda, permítame la expresión, y pasó por un lado y no lo auxilió, no lo ayudó. Dice que después pasó un levita e hizo lo mismo, lo ignoró, no lo socorrió, lo dejó allí tendido. Pero luego pasó un samaritano y el samaritano lo ayudó, lo abrigó, lo limpió sus heridas. Y luego dice que lo limpió con aceite y con vino. Y luego lo subió en su asno y lo llevó a la casa, a una posada. Y le dijo al hombre de la posada, le dio dinero, unas monedas de plata, y le dijo, cuídamelo. Y cuando regrese, si algo te quedé debiendo, te lo voy a dar, te lo voy a pagar. Ahora, en esta historia que todos conocemos, es la historia del buen samaritano. La historia. Ahora, ¿quién es el buen samaritano? Es la pregunta, ¿quién es el samaritano? Y quiero contarles que el que relata la historia y el samaritano es la misma persona. Es Jesucristo. Jesucristo, Él nos vio un día heridos, nos vio en este mundo sin esperanza, nos vio caídos, y Jesucristo vino y nos abrigó, nos levantó. Jesucristo vendó nuestras heridas.
Jesús nos sanó y pagó un precio en el Calvario por ti y por mí. Así que el hombre se restaura y le dice al dueño de la posada: ¿qué me sucedió? Y el hombre de la posada empieza a relatarle: bueno, un hombre te recogió, un samaritano te levantó, te vendó, te abrigó, limpió tus heridas, me pagó. Y este hombre está tan agradecido con ese samaritano, y él dice: yo quiero conocerlo, pero cara a cara. Yo quiero verlo, yo quiero darle las gracias cara a cara. Yo quiero estrechar su mano. Estoy tan agradecido por lo que él hizo. Así que el hombre de la posada le dijo: tranquilo, él prometió que regresaría. Y quiero decirte, Jesús prometió que él regresaría. Y tú y yo que somos ese hombre caído, ese hombre que estaba allí herido, que estaba quebrantado, que estaba sin esperanza, que a nadie le importaba, y que un día vamos a tener la oportunidad de cara a cara ver a Jesucristo y darle las gracias. Ahora, hay mucha gente afuera, mucha gente que está hoy sin Jesús, gente que hoy está sin esperanza, gente que está allí herida, gente que necesita ser restaurada. Y necesitamos levantar personas que trastornen este mundo con el poder del Evangelio. Y en Hechos capítulo 17 verso 6, allí los tesalonicenses hicieron esta declaración: esos que están trastornando el mundo entero ya han llegado a Siloé. Aquí está la gente que va a trastornar el mundo. Esos que trastornan el mundo con la palabra, esos que trastornan. ¿Sabe? La gente necesita conocer a Jesús. Esta localidad necesita de una iglesia fuerte, de una iglesia que no se calla. ¿Sabe? La violencia, las violaciones, el suicidio, la corrupción, los robos, las bandas delincuenciales, la intolerancia, los abortos, la pornografía, la inmoralidad sexual están en el punto más alto nunca antes visto. Y la iglesia está callada, pero esa no es la iglesia de Siloé, porque aquí hay una iglesia que va a trastornar al mundo, que va a trastornar esta localidad. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Sabe? Y lo primero que quiero esta noche predicarte es, número uno, ser una voz que grita en el desierto. Si esta iglesia es una voz para Siloé, esta iglesia es una voz para esta de Cali y para el Valle del Cauca. Una voz que grita. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 19 al 23, ustedes van a encontrar allí en la pantalla todos los versículos. Dice: este es el testimonio de Juan, dado cuando los judíos de Jerusalén enviaron unos sacerdotes y levitas a Juan y le preguntaron: ¿quién eres tú? Juan respondió sin titubear y sin ocultar la verdad: yo soy el Mesías. También le preguntaron: entonces, ¿quién eres? ¿Eres Elías? Juan respondió: no lo soy. ¿Eres tú el profeta entonces? Él contestó: no. Siguiente versículo. Entonces le dijeron: ¿quién eres tú? Dínoslo y así podremos llevar alguna respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices sobre ti mismo?
Y él dijo: yo soy el que grita en el desierto, enderecen el camino para el Señor. Dios sabe, este Juan tenía una identidad. Este Juan sabía, sabe, cuando una persona tiene una identidad, sabe quién es, pero también sabe quién no es. Cierto, este no era el que estaba vestido con ropas de marca y comiendo, sabe, manjares. Él estaba vestido con pelo de camello y comía langostas y miel silvestre. Él sabía quién era y quién no era. ¿Quién eres? ¿Eres el Mesías? No, yo no soy el Mesías. ¿Eres Elías? No soy él. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Y él dijo simplemente: yo soy una voz que grita en el desierto. El desierto está aquí afuera. El mundo es un desierto y necesita de una iglesia que empiece a clamar y que empiece a gritar: Jesucristo es la respuesta. Una iglesia que grita: Él es. Juan el Bautista no era como todos los demás. Juan el Bautista era una persona diferente. Y sabes, tú estás aquí y tú ya eres una persona diferente, porque tú no eres el mismo a quien llegó un día a este lugar. Dios te ha transformado. Dios te ha transformado. Dios te sacó del mundo, pero te transformó en el mundo. Y ahora Dios dice: y vuelve a llevar, sabe, a trastornar el mundo con tu testimonio. Yo soy una voz que grita en el desierto. Iglesia, hay que romper el silencio. Hay que romper la mudez para que el mundo pueda escuchar la voz de Dios. Año de conquista, vamos a conquistar. Pero ¿sabe cómo se conquista en la iglesia? ¿Sabe? Con una voz que grita en el desierto. El enemigo quiere que la iglesia esté callada. El enemigo quiere, sabe, que la iglesia se quede en estas cuatro paredes, que simplemente se ministre aquí. Pero hay gente allá afuera que necesitan que les compartamos de Jesucristo. Hay gente que está allí caída, gente que está allí herida, gente que está allí sin esperanza, gente que está allí, sabe, que necesita a alguien que le levante, alguien que le predique, alguien que le diga acerca que Jesucristo es la respuesta a su necesidad. El enemigo tratará, sabe, de detenernos. El enemigo está interesado de que tú seas un cristiano de bajo impacto, que tú seas un cristiano de baja influencia, que no influencia a nadie, que no afectes la vida de nadie. Pero sabe, tu vida va a afectar a tu familia, va a afectar a la gente a tu alrededor. Sabe, porque tú eres una persona llamada para ser una voz que grita en el desierto. El enemigo aplaude cuando la iglesia calla. ¿Sabe? Vamos a predicar más fuerte. El enemigo quiere que retrocedamos, pero no vamos a retroceder más, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No somos una iglesia débil y vulnerable. Jesús dijo: ¿sabe? El infierno no va a prevalecer contra el cielo. Y yo creo firmemente, tenemos que gritar: Jesucristo es la respuesta. El mundo necesita a Cristo. Hay gente a tu alrededor que lo necesita hoy desesperadamente. Mientras estoy predicando este mensaje, el Espíritu de Dios te está colocando a alguien que necesita desesperadamente de Jesucristo. Hay iglesias que perdieron su voz para alcanzar a los perdidos. Una de las formas que Dios usa para alcanzar a los perdidos es a través de nosotros, su iglesia. Mucha gente corrió a Juan para oír a Juan, porque su voz
estaba alentando, su voz estaba animando. Su voz estaba diciendo: viene uno más grande, viene uno que perdona pecados, viene uno que nos va a salvar. ¿Cuál es la voz de esta iglesia? La voz de esta iglesia no es una voz de condenación. La voz de esta iglesia es una voz de esperanza, es una voz de vida, es una voz que alienta, que anima, que levanta. Y donde hay una iglesia que anima, que alienta, que levanta, donde hay una iglesia que está hablando acerca del perdón de los pecados, no una iglesia que te condena, no una iglesia que viene la gente, sabe, de afuera, herida en pecado, que viene allá afuera, maltratada, y viene y encuentra en la iglesia más condenación, pero sabe, Jesús no vino a condenar, Jesús vino a salvar. Y donde hay una iglesia que alienta, que anima, que levanta, que le presenta a un Dios que perdona, a un Dios que nos salva, allí la gente quiere venir. Allí la gente quiere escuchar la voz de Dios. Entonces, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, verso 5, nos dice así. Siguiente verso, chicos. Gracias. Marcos capítulo 1, verso 5. Toda la gente de Judea, incluidos los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan, y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Dios, quiero que vean esta connotación. Toda la gente salía, y este verbo está, sabe, denota una acción continua. Así que la gente venía, venía y venía. Y sabe, la gente vendrá y vendrá y vendrá al Nazareno de Siloé. El ministerio de Juan fue de gran impacto. Podemos ver, cierto, que la gente quería escuchar lo que Juan estaba hablando, porque sabe, lo que Juan estaba hablando, sabe, animaba, los alentaba, les traía esperanza. Y esa es la voz que el mundo hoy necesita escuchar. Personas no que condenan, sino personas que levantan, personas que animan. Y ellos entonces empezaron ellos mismos, ¿sabe? El Espíritu de Dios vino sobre ellos y empezaron a confesar sus pecados. Y después de confesar los pecados, entonces Juan los bautizaba en el río Jordán. El ministerio de Juan fue de gran impacto para la sociedad. La voz de Juan no era una voz que desanimaba. La voz de Juan no era una voz pequeña. La voz de Juan no era una voz que fácilmente pudiera ser apagada. Y esta iglesia es una voz que no puede ser apagada. La voz de Juan era una voz que llamaba al arrepentimiento. La voz que llamaba, ¿sabe? Una voz en este desierto, una voz en el desierto. No es fácil. Si tú quieres ser una voz en el desierto, no es fácil. Hay que sudar, hay que pasar tiempo, hay que colocar sudor, sacrificio, si quieres ser una voz en el desierto. Juan pagó un precio. Y ustedes están pagando un precio por Siloé. Hay que pagar un precio. ¿Sabe? Un comentarista bíblico declaró, ¿sabe?, que Juan vació las ciudades y llenó el desierto. Es que ¿a quién se le ocurriría predicar en un desierto donde no hay nadie? ¿Quién se le ocurre? Se le ocurrió a Juan. ¿A quién se le ocurrió colocar una iglesia en Siloé en esta vuelta tan peligrosa? Al pastor Esaine. A Juan se le ocurrió, esto es como una locura, como que iba a predicar en un desierto.
¿A quién le iba a predicar? Pero alguien pasó por el desierto, porque por el desierto a veces pasa gente. Y pasó una persona y lo escuchó predicar, y le gustó lo que escuchó, le gustó lo que sus oídos escucharon, y eso lo animó, eso lo alentó, y decidió quedarse a seguir escuchando. Y la próxima vez que pasó, trajo uno más, y la siguiente vez trajo otro más, y uno más, y uno más, y uno más. Y entonces las ciudades se vaciaron y el desierto se llenó. Y si lo es, se va a llenar, se va a llenar, se va a llenar. Las casas se van a quedar vacías. Así que, pastor, nos va a tocar correr esa pared. Hay que empezar a empujar esa pared de atrás. Hay que contarle a la familia, hay que contarle a los vecinos. Hay una voz que grita en Siloé. Hay una voz que grita, y este pastor va a tener que gritar más. Un llamado al arrepentimiento, va a tener que gritar más. Una voz, una palabra de ánimo, una palabra que alienta, una palabra. Sabe que los perdidos quieren venir y caerán de rodillas ante el Señor, arrepentidos, y después se van a bautizarlos. Aleluya. Es muy fácil gritar en la iglesia, gloria a Dios. Es muy fácil gritar en la iglesia, aleluya. Pero necesitamos que tú grites allí afuera. Que tú grites. Y es tu testimonio, es tu oración, es esa persona que cada mañana se levanta, sabe, y hace su devocional. Es esa persona que está de rodillas clamando. Es esa madre que está orando por sus hijos desde por la mañana, y cuando se van a acostar, es esa voz que se levanta. Todos conocemos al Señor, pero allá afuera necesitan una palabra de esperanza. Allá afuera necesitan una razón para vivir. Yo quiero gritarle al mundo: Jesucristo es la respuesta. La respuesta solo está en Jesús. En Hechos capítulo 8, los versículos 4 al 6 dice que los creyentes, lo tengo en la versión NTV, los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Dios, los nuevos creyentes empezaron a predicar cuando los esparcieron, cuando ellos, sabe, les tocó correr porque los empezaron a perseguir. Ellos, sabe, salieron, pero siguieron predicando la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iba. Y a donde quiera que vayas, predica que Jesucristo es la respuesta. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas. La gente está deseosa por escuchar el mensaje. Nosotros, ¿sabe? No hacemos nada, nos callamos, tenemos esta verdad y nos callamos. Y a veces tenemos como este temor, el enemigo nos coloca el temor de compartir la palabra, porque pensamos que la gente no quiere escuchar. Pero sabe, la palabra nos dice, la gente está deseosa por escuchar una voz de esperanza, una voz de vida, una voz que alienta y anima. De un hombre empresario, el lunes llegó a su empresa tan feliz porque había encontrado a Jesucristo. El domingo había estado en la iglesia y sabes,
el Señor había inundado su corazón de paz en medio de tantas dificultades. Y uno de sus empleados, creyente, le preguntó: jefe, ¿y qué te pasa? Dijo: estoy feliz, ayer estuve en una iglesia y me encontré con Jesús, me compartieron de Jesús, ¿sabe? Estoy feliz. Y él dice: yo también soy cristiano. El jefe le dice: ¿y tú por qué te callaste tantos años? Me compartiste del Señor. La gente desea oír el mensaje, pero a veces el temor que coloca el enemigo para callar, y no podemos callar, hay que romper esta mudez. Hay gente a tu alrededor que lo necesita y te vas a sorprender. Te vas a sorprender cuando empieces a hablar de Jesús y que la gente quiere venir y que la gente quiere escuchar el mensaje. Cuando trabajaba secularmente, ¿sabe? Yo iba a las oficinas y hablaba con el gerente, y el Espíritu Santo me decía: háblale de Jesús. Yo le decía: Espíritu Santo, estoy en mi trabajo, háblale de Jesús. Y yo empezaba a hablarles de Jesús, y ellos dejaban todo. Había días que me llamaban y me decían: Oscar, ven para que hablemos, tráigase ese libro negro, tráigase la Biblia. Y cuando llegaba a sus oficinas, llamaban a la secretaria y le decían: no me pasen llamadas, quiero estar un tiempo escuchando de la palabra. ¿Cuántos saben que el mundo correrá hacia Jesús? El mundo correrá hacia Jesús, porque solo en Jesucristo hay esperanza. Así que en Juan capítulo 12, verso 19, los fariseos se dijeron unos a otros: ya no hay nada que podamos hacer. Miren, todo el mundo se va tras él. El mundo se va tras Jesús. Lo segundo que quiero hablarles es acerca de los perdidos quieren venir. ¿Cuántos saben que los perdidos quieren venir? El problema es que los creyentes no quieren ir. Ellos quieren venir, pero los creyentes no quieren ir. Entonces en Mateo capítulo 9, versos 36 y 38, ahí está en las pantallas. Jesús le dijo, ayúdame chico, Mateo 9:36. Mateo, ok, gracias. ¿Qué les voy leyendo? Jesús les dijo a sus discípulos: son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios. ¿Cuántos son? Muchos son los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Quiero que vean esto: son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos, son muy pocos los que anuncian las buenas noticias. Entonces Jesús dijo: pídanle a Dios que envíe más discípulos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. Y clamamos esta noche que el Señor convierta a cada uno de ustedes en un discípulo que va a compartir las buenas nuevas. Si tú serás ese, creo firmemente que los cristianos tenemos la verdad y tenemos el poder del evangelio para que la gente sea transformada. Sí. Millones de personas en este planeta están perdidas, sin esperanza. Y las personas en Cristo están en un alto riesgo. No serán salvos
si no hay quien les predique. Quizás tú estás aquí esta noche con alguna necesidad, o estás en una prueba, pasando por un desierto, pero tú y yo tenemos la esperanza en Jesucristo. Nosotros sabemos a quién clamar, nosotros sabemos a quién ir, porque ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Clama a mí y yo te responderé. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Y no hemos visto a un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tú y yo tenemos la esperanza en Cristo. Pero las personas en Cristo, alejadas de Dios, ¿a quién acuden? Algunos acuden al gobierno por ayudas, pero pronto se dan cuenta que no es suficiente. Otros acuden, ¿sabe?, a los bancos y obtienen sus préstamos, pero pronto se dan cuenta que están esclavizados pagando intereses. Otros acuden a sus negocios, a sus empresas, pero pronto se dan cuenta que éstas se agotan. Otros acuden a su intelectualidad, a su fama, a su popularidad, pero pronto se dan cuenta que solo tienen un gran vacío. Y en realidad tienen este gran vacío porque la Biblia dice que solo Jesucristo es el que lo llena todo en todos. Pero hoy tenemos una sociedad que ha caído en el secularismo, en el humanismo, una sociedad alejada de Dios. El mundo nos necesita. Ese desierto nos necesita. La Biblia dice que tú y yo somos la sal y la luz del mundo. Sal que ayuda a conservar y luz que brilla para una esperanza en Jesucristo. Ahora, quiero que pensemos en esto. Hay mucha gente perdida en este planeta. Y la pregunta no es cómo rescatarlos. La pregunta es, ¿quién será el primero en hallarlos? ¿Quién los hallará primero? Cuentan de un hombre que siempre quiso compartirle a un amigo y a su familia. Pero el hombre cayó el mensaje del evangelio. Como que cada vez decía, ya habrá una oportunidad, será más adelante. Dice que cierto domingo cuando él salía, vio a su amigo con su familia, pero él notó que había algo extraño en ellos. Y rápidamente se dio cuenta que esta familia había caído en manos de una falsa doctrina, de una secta. Y sabe, con profunda tristeza, porque lo hallaron primero otros. ¿Quién nos hallará primero? ¿Quién hallará primero a nuestras familias? Nosotros los hallaremos primero. Pero hay una responsabilidad de parte nuestra. Antes de que caigan en las manos de otros, antes de que caigan en las manos de una falsa doctrina, cuando caigan allí, ¿sabe? Después va a ser más difícil sacarlos de allí. ¿Quién los hallará primero? Sería muy triste que nuestras familias, nuestros amigos, compañeros de trabajo fueran hallados primero por una falsa doctrina o una secta. Que tenemos una responsabilidad muy grande de dar a conocer la verdad, que conozcan a Jesucristo. El punto número 3 que quiero hablar
es tu misión? ¿Cuál es tu misión? Y tú, Mateo 28, versículo 19 al 20. Dice, vayan pues a la gente de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios. Y háganlas, bautícenlas, háganlas discípulos, enséñenles a obedecer todas las cosas. Y Jesús dice, por mi parte, yo estaré con ustedes. Yo haré mi parte. Y mi parte es, no te dejaré solo. Yo estaré con ustedes todos los días. ¿Sabe? Esto es tu misión. Vayan y cuenten, vayan y hagan testigos, enséñenles a obedecer. Así que no estás solo. Es año de conquista. Vamos a conquistar nuestras familias para Cristo. Vamos a conquistar esos vecinos para Cristo. Vamos a conquistar este Siloé para Cristo. Cristianos tenemos esta responsabilidad de permear esta sociedad. Que escuchen el mensaje. Ahora, Cristo le dijo a Pablo estas palabras en Hechos, capítulo 26, versículos 16 y 18. He elegido para que seas mi siervo y para que seas testigo de lo que has visto y de lo que te voy a mostrar. ¿Sabe lo que el Señor te dice esta noche? Te he elegido. Te he elegido, te he elegido, te he elegido. ¿Para qué? Para que primero seas un siervo, uno que sirve, pero también, ¿sabe? Para que seas un testigo de lo que has visto, pero también de lo que te voy a mostrar. Así que lo que el Señor esta noche te promete es, viene más revelación. Aleluya. Viene más revelación. Serás un siervo, pero también un testigo. Y continúa diciendo allí, te rescataré de tus compatriotas y de los extranjeros a los cuales te envío ahora. Te voy a rescatar. ¿Sabe lo que el Señor dice? Colocaré cercos de protección a tu alrededor. Tu misión será abrirle los ojos para que salgan de la oscuridad y entren a la luz. Aleluya. Para que pasen del poder de Satanás al poder de Dios. Así conseguirán el perdón de sus pecados y un lugar junto a todos aquellos que se han purificado por la fe que tienen en mí. Aleluya. ¿Sabe? Sacarlos aquí del poder del enemigo, del poder del diablo, para pasarlos al poder de Dios. Esta es la misión que Dios le da a Pablo. Esta es la misión que Dios te da hoy. Te dice, tu misión será, si decides aceptarla, dice, será abrirle los ojos para que salgan de la oscuridad y entren a la luz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos responden a eso? Así que vayan y cuenten para que ellos vengan y vean las maravillas de Dios. En Juan capítulo 1 nos cuenta qué hizo Felipe una vez conoció al Señor. Felipe, ¿sabe? Conoció y empezó a seguir a Jesús. Y dice, al día siguiente, Jesús decidió ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo, ven, sígueme. Ahora, el Señor un día te encontró y te dijo, ven y sígueme. Y tú empezaste a seguir. Felipe era de Betsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Felipe, ¿sabe? Una vez conoció a Jesús, una vez empezó a caminar con Jesús, ¿sabe?
Felipe fue a buscar a Natanael, fue a buscar a un pariente, fue a buscar un amigo, fue a buscar un vecino. Una vez que conoció a Jesús, fue a buscarlo y le dijo: hemos encontrado aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. Exclamó Natanael: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Acaso puede salir algo bueno de Siloé? Sí, una tierra de bendición. Aleluya. Pero lo desafió. Puede salir algo bueno de Nazaret, puede salir algo bueno pero lo desafió. Ven y lo compruebas tú misma. Gente te va a decir: pero aquí no hay nada bueno. Ven y tú mismo lo compruebas. Nuestra iglesia está en Fontibón, en la localidad de Fontibón, en Bogotá. Y alguien un día dijo: ¿de Fontibón puede salir algo bueno? Y con mi esposa gritamos: sí, una tierra deseable para las naciones. ¿Algo bueno? Sí, un nazareno. Aleluya. Sí. Tenemos que estar preparados para los obstáculos. Natanael colocó el primer obstáculo, pero sabe, cada obstáculo nos va a llevar, sabe, a que cuando estamos preparados, como en la carrera de obstáculos, hay que pasarlo, hay que pasarlo, hay que pasarlo. Sabe, por favor, nunca te desanimes, sigue adelante. Hay un obstáculo, lo atraviesas. Hay otro obstáculo, lo atraviesas, porque tu misión es colocar el mensaje en estas personas. Ahora, ¿qué hizo Mateo? Mateo, allí en el Evangelio de Lucas, nos dice que Mateo, recordamos, era un cobrador de impuestos. Lucas 5, 27 al 29. Tiempo después, aquí lo tenemos en la pantalla, en la NTV. Tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví sentado en su cabina de cobrador. Y Jesús le dijo: sígueme y sé mi discípulo. Pero es un pecador. Pero es que a esos vino Jesús. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿De dónde te sacó el Señor? Y Jesús le dijo: ven, sígueme, sé mi discípulo. Entonces Leví se levantó, dejó todo y lo siguió. Ahora, ¿qué hizo Leví? ¿Qué hizo Mateo después de conocer a Jesús, de empezar a seguir a Jesús? Algo hizo, y lo que hizo es dio un banquete en su casa con Jesús como invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví y otros invitados, comieron con ellos. Dios, una vez que él conoció a Jesús, hizo una célula en la casa, les dio comida. ¿Y a quién invitó? A gente como él, a pecadores como él. Puedes hacer una cena, puedes hacer una comida, invitas a tu familia y le compartes el evangelio. Mateo invitó a sus pares, invitó a la gente que era como él. Hay gente que nosotros los pastores nunca alcanzaremos, pero quizás aquí hay algún profesional, y ellos, cada uno de ellos en su profesión. El médico alcanza a otros médicos, el ingeniero alcanza a ingenieros, gente que ellos conocen, que saben cómo piensan. Y en tu rama, en lo que tú haces, allí está la gente a la cual tú puedes ir y llevarles el mensaje. Tú sabes cómo piensan, tú sabes lo que ellos tienen, y esto es lo que hizo entonces Mateo. ¿A quién invitó Mateo?
pues a los que conocía, a los que eran como él, y les dio un banquete. Ahora, quiero finalizar con esto. Quiero pedirte tres cosas. Número uno, conecta a la gente con Cristo y con la iglesia. Queremos que seas el enlace, el puente, para que las personas reconozcan a Jesucristo como Señor y Salvador. Tú vas a ser el que conecta a la persona con Cristo y les conecta con la iglesia. ¿Para qué con la iglesia? Para que en la iglesia se sigan edificando. Tú vas a ser entonces el enlace, tú vas a ser el puente. Al comienzo mucha gente no quiere venir a la iglesia, pero quizás sí quiere ir a tu casa. Quizás sí te quiere escuchar. No quiere escuchar al pastor en la iglesia, pero sí te quiere escuchar. Alguien te va a decir, trae ese libro negro y me hablas. Tú vas a conectar. Primero, conecta a las personas con Cristo y la iglesia. Segundo, coloca la palabra de Dios en sus corazones. Conecta y coloca la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que transforma. La palabra de Dios es lo que cambia. No son nuestras palabras, es la palabra de Dios. Esta noche le he dado aquí versículos, le he mostrado aquí versículos. Palabra y palabra y palabra de Dios, porque es la palabra la que empieza a colocar, ¿sabes? Es el martillo que rompe a los corazones más duros, insensibles. Es la palabra de Dios. Ahora, ¿sabe? En la iglesia había personas que me decían, yo les decía que si leían la Biblia, y pastor, yo no leo la Biblia. ¿Y por qué no lees la Biblia? Porque yo no la entiendo. Yo dije, Dios, la gente no lee la Biblia porque, ¿sabe? Tenemos una versión hermosa que es la Reina Valera del 60. La mayoría de nosotros la conocemos, la tenemos, pero mucha gente no entiende esta versión. Entonces la gente deja de leer la Biblia porque no la entienden. Pero me encontré con una versión en un lenguaje que es como el nuestro, se llama Palabra de Dios para Todos, la PDT. Y en ese empecé a colocar en las manos de las personas esta Biblia, la PDT, y ellos empezaron a entender la palabra y empezaron a leer la Biblia. Y entonces ustedes han visto aquí, he usado NTV, PDT, Reina Valera contemporánea, uso todas las versiones. Entonces gente que viene a nuestra iglesia dice, pastor, yo nunca había leído ese pasaje. Yo le digo, sí, venga, que sí lo has leído. Pero es que aquí no lo entiendo, pero lo que colocan en las pantallas gigantes de la iglesia sí, porque este es el estilo que predicamos en nuestra iglesia. Colocamos los versículos gigantes. ¿Y por qué lo hacemos? Porque la gente nueva, cuando llega a la iglesia y el pastor dice, bueno, vamos a buscar el libro de Jonás, y para una persona nueva no lo encuentra nunca, y además de que Jonás está bien escondido, ¿no? Y el pastor está predicando la prédica y allá la persona está todavía, ¿y dónde está Jonás? Que al pie de Sofonías. ¿Y quién es Sofonías? A ese no lo conozco. Entonces colocamos esta palabra gigante en las pantallas de la iglesia. La gente lee y leen diferentes versiones. Y cuando la gente lee en diferentes versiones, de acuerdo a cómo el Señor quiera dirigir el mensaje, coloco la versión que la persona más pueda entender la palabra de Dios. Así que te invito, primero conecta, y en segundo lugar, coloca la palabra de Dios en sus corazones. Y eso nos ha dado un resultado tan hermoso. La gente ahora lee la Biblia. Y ahora con estos aparatos que tenemos electrónicos, con un celular donde tú puedes tener 20 Biblias a la vez. Y entonces tú usas esa palabra y llevas el mensaje. Número 3. ¿Sabe? Comparte la palabra, comparte de Cristo, pero sin abandonar tu casa.
personas que, ¿sabe? Están ganando el mundo entero y su casa se está perdiendo. Yo quiero invitar a que conecte la gente con Cristo y la iglesia. Yo quiero invitarte a que coloque la palabra de Dios en sus corazones, pero quiero invitarte esta noche a que compartas, pero no abandones tu casa. El primer ministerio que Dios nos ha dado es nuestro hogar, es nuestra familia. ¿De qué nos serviría ganar el mundo entero si nuestra alma se va a perder? Personas que predican, enseñan, guían, pero su casa está caída, sus hijos están caídos. ¿De qué nos serviría? En el Antiguo Testamento tenemos una historia increíble. Ustedes recuerdan, Dios le pidió a un hombre hacer una gran arca. Él se llama Noé. Y Noé pasó 120 años predicando la palabra, pero no se convirtió ni uno. ¿Qué es lo que dicen de Noé? Que es el predicador más fracasado. 120 años y no se le convirtió ni uno. Pero quiero decirles que es el predicador más exitoso, porque cuando vino el diluvio, toda su casa, él y su familia iban en el arca de la salvación. Los únicos que le escucharon, los únicos que fueron sus hijos, fue su esposa. Toda su familia, sus nueras iban allí. Y después de 120 años, ¿qué sucedió? Dios cerró la puerta. Y quiero que sepas, un día el Señor cerrará la puerta de la salvación. Dios ha esperado para que muchos se salven, pero un día esa puerta se cerrará y ya no habrá más oportunidad. Pero quiero decirte, si en el arca de la salvación va tus hijos, va tu casa, ese será el cuadro más extraordinario. Con mi esposa tenemos 3 hijos que Dios nos dio, increíbles. Son profesionales, son personas que hoy casadas. Y sabe, y quisiera hablar de cada uno de ellos y contarles acerca de todas sus cosas, pero quiero decirles cuál es nuestro mayor orgullo: saber que nuestros hijos andan en la verdad. Su profesión no es cuánto tienen, sino a quién tienen en su corazón. Oramos por ellos tantos años. Cuando estaban niños y los veía tan indefensos, un día me arrodillé al lado de sus camas y de rodillas le dije: Dios, te prometo que te voy a servir toda la vida, pero permíteme verlos crecer. Permíteme verlos un día que ellos se levantan amándote, Dios. Y Dios cumplió. Y aquí estoy ya también cumpliendo. Y cuando nuestro hijo menor terminó sus estudios de secundaria, entonces vino un día y me dijo: papá, yo quiero prepararme para ser un pastor, yo quiero prepararme para ser un hombre que conecte a los jóvenes con Jesucristo. Y yo le dije: hijo, esto está muy bien, pero tú tienes que estudiar una carrera profesional. Sacó un buen ICFES, así que puedes estudiar cualquier carrera y no tenemos que pagar nada. Y me dijo: no quiero estudiar secularmente. Si tú me obligas, yo lo hago por obediencia, pero no me obligues, porque yo quiero prepararme para que los jóvenes se conecten con Jesucristo. Además de eso, quiero decirte, me quiero ir a estudiar
a Australia. ¿Qué? ¿Estás loco? 18 años. ¿Cómo te vamos a soltar? Dijo, pues llegó el momento de que lo que me han enseñado, los principios y valores, llegó el momento de la prueba, de ver si de verdad me formaron como Dios dice en su palabra. Eso era desafiante. Y le dije, hijo, y vas a tener que orar mucho para que tu mamá diga que sí. Que yo y durante 6 meses buscó a Dios. 6 meses después, Dios había confirmado en nuestro corazón que lo dejáramos ir a prepararse. Dios, una persona ya le dijo a mi hijo, quiero conocer a tus papás un día. Y él le dijo, ¿para qué? Dijo, porque quiero decirles que están locos. ¿Cómo dejan un muchacho tan joven? ¿Sabes? Vimos que habíamos hecho una buena tarea, porque en ese lugar es un lugar donde hay hoy tanta inmoralidad, un lugar donde hay tanta maldad, pero se mantuvo fiel y firme. Se convirtió en ese pastor y conecta a los jóvenes con Cristo. Y está siendo una voz que está gritando en el mundo que Jesucristo es la respuesta. Es 10 veces mejor que nosotros, conforme a una palabra que recibimos del Señor un día, que nuestras generaciones serán 10 veces mejor que la nuestra. Tu generación será 10 veces mejor que la tuya. Sí, ellos serán la generación ilustre sobre la tierra. Serán una gran bendición. Así que conecta, coloca, comparte sin abandonar tu casa. Mientras va aquí guiando, conectando, colocando la palabra, no descuides tu casa. Oras al Señor en la mañana por ellos, ora por tus hijos en la noche, estás orando por tu hogar será de testimonio. Tu hogar será una gran bendición. Sí. Por favor, los domingos cuando salgan de la iglesia, por favor, vayan a casa con el gozo, con la alegría, compartan un almuerzo en familia. Y es momento para seguir animando, para seguir desafiando a nuestros hijos, para seguir, sabe que cada uno de esos almuerzos sean intencionales para contarles de que solo en Jesucristo hay respuesta. Quiero invitarte en este momento, cierra tus ojos sobre tus pies. Tú vas a ser una voz que grita en el desierto. La gente quiere venir, pero los creyentes no quieren ir. Cierra tus ojos y levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero ser de los que trastornan el mundo. Yo quiero ser uno de aquellos, Señor, que llevan tu mensaje. Señor, este desierto, el mundo es un desierto. Y Señor, quiero contar allí en ese desierto que solo en ti hay salvación, que solo en ti hay perdón, que solo en ti hay vida eterna, que solo en ti está la verdad. Levanta tus manos y dile: aquí estoy, Señor. Hay familia que necesitan conocerte. Hay gente, Señor, que está hoy caída en el pecado. Hay gente que está hoy con necesidades. Hay gente que está hoy en angustia. Hay gente que está herida, Señor. Hay gente que está quebrantada. Hay gente sin esperanza.